A los árbitros les pagan con el dinero, les paga la federación con el dinero que pillan en mentalidad. ¡Salta susto! ¡Vuelve! ¿Es su último partido? Sí. ¿No se puede meter un tío? No. Dale, Vicky, dale, Vicky, dale, dale, dale. ¡Cuidar y frenar! Ahí tienes que estar. ¡Nacho! ¡Nacho! ¿Cómo fue el gol?
¡Está con Viti! ¡Vamos que siga ahí! Va, Jera, va. ¡A paso! Sí, Nacho, sí, Nacho. Dale, Ger, dale, Ger. ¡Un Adri! ¡Oh! ¡Dale que no estás! ¡Madre que me parió! ¡Dios! Basta que va por la vez. ¿Está reventado? ¿Está reventado? Sí, estamos aquí en la sala de prensa del campo del Pardo y tenemos aquí al portero del Real Juvencio de Trubia. Aquí está Diego, un futbolista por lo menos de 1,85 de estatura, portero, que viene aquí con este equipo que va a jugar la eliminatoria de ascenso a superior categoría, a la regional preferente, a la primera Astur Fútbol. Bueno, pero lo curioso de este hombre es que en su día había jugado en el Real Madrid y oye, lógicamente hablar en Navia del Real Madrid cuando jugó aquí Iker Casillas el 20 de junio de 1999 vuelve nuevamente nuestra mente a despejarse. Bueno, Diego, motivo por qué estás aquí en el Real Juvencio de Trubia. Bueno, fue un poco por amistad realmente, porque yo me había retirado debido a ciertos problemas médicos que arrastraba ya durante un par de años. Al final uno, bueno, pues empieza a tener dolores, empieza a ser mayor y la realidad es que tiene que decidir. Pero bueno, es verdad que me llamó Adri, el entrenador, el míster. Tengo mucha amistad con él, lo conozco desde hace,
ya te digo, 20 y tantos años, jugué con él siendo infantil, entonces bueno, me comentó que había habido un problema con los porteros, que se habían lesionado 2 de gravedad, que estaban, esto ya hablo de hace 4 meses, que estaban ahí con opciones de poder disputar el playoff, y bueno, pues al final es un poco entre amistad, un poco morriña también de echar de menos el jugar, y bueno, pues es verdad que al no ser un club tampoco profesional no te permite alternar con tu vida diaria, y bueno, pues al final tomé la decisión de estar aquí, y la verdad que bueno, contento porque al final el objetivo que teníamos pensado pues lo vamos a conseguir. Bueno, el año pasado, corrígeme si me equivoco, ahora mismo estoy haciendo un poquitín de memoria, estabas aquí en Gijón Industrial, ¿no? Estaba con el Gijón Industrial, correcto. Estuve, ya te digo, fue una temporada complicada, a nivel deportivo el equipo no terminó de rendir bien, personalmente fue complicada también, muchas lesiones, fracturas, roturas musculares, y bueno, yo creo que fue un poco ya el golpe final para tomar quizás la decisión de decir, bueno, pues igual ya el cuerpo me está diciendo que hasta aquí y no hay más. Entonces, bueno, pues sí, fue un año complicado, pero bueno, ahora la verdad que disfrutando aquí con el Juvencia, y empieza una parte de la temporada que creo que a todo futbolista, ya sea profesional o amateur, le gusta disputar. El hecho de que aquí hayáis perdido con el Navia Club de Fútbol 3-1 no significa absolutamente nada, porque vais a jugar la eliminatoria, la primera, porque son 2 solamente, afortunadamente, antiguamente eran 3, y vais arriba de Sella, me has dicho antes de esta entrevista, ¿no? Correcto, dependíamos un poco de ellos no, porque el grupo de ellos estaba marcado el segundo puesto ya, nosotros dependíamos de lo que hiciéramos hoy, un poco lo que hiciera el Tineo, sabíamos que el Tineo iba ganando, entonces realmente el resultado para nosotros no era importante a nivel de clasificación. Como te he dicho antes, sí que un poco las sensaciones en la primera parte no fueron buenas, creo que el equipo salió demasiado relajado, demasiado acomodado, ¿no? Por la situación de que al final, pues bueno, yo puedo entender que cuando alguien no se juega nada, esa sensación de ganas de ganar no las tiene como cuando se está compitiendo. Entonces, bueno, al final creo que la segunda parte hemos competido mejor, a pesar de tener pues muchos suplentes, y bueno, pues es cierto que te vas con un 3-1, que si bien no es un resultado agradable, a nivel de clasificación tampoco nos jugábamos nada, entonces bueno, no hay problema. Bueno, vamos a ver, vamos a volver nuevamente al Real Madrid, ¿no? Cuando ya has estado ahí en el Real Madrid, ¿en qué categorías militaste con el conjunto de la capital de España vestido de blanco? Estuve 3 años, estuve segundo año de cadete y estuve 2 años más de juvenil. Y la verdad que bueno, al final el Real Madrid para mí es el club más grande del mundo. En el momento que surgió la posibilidad de ir para allí, yo la verdad que no tuve mucha duda. Mi madre era un poco reticente porque es verdad que era joven, pero bueno, al final son oportunidades que no se deben dejar pasar, y yo creo que fueron 3 años maravillosos, 3 años que aprendí mucho, y bueno, pues 3 años en los que el club demostró por qué es el club que es. La verdad que solo hay palabras de agradecimiento para la formación que nos dieron, y bueno, pues al final jugar en un club como ese siempre es un orgullo. No me cabe la menos duda, supongo que pisaste muchísimas veces el campo Santiago Bernabéu, naturalmente el Alfredo Di Stéfano. ¿En qué campo jugabais? ¿En un aledaño? ¿Cómo? Sí, porque el año que yo llego, el primer año que yo llego, es el año en el que se inaugura la nueva ciudad deportiva de Valdebebas. Claro, son 6 campos para las categorías inferiores, más después tienen 2 más para tema de Real Madrid C y juvenil de división de honor, perdón, que son de césped natural. Ya después está la parcela del primer equipo, que eso es un poco más alejado, que también tiene más campos allí. Nosotros como porteros teníamos un campo especial también para nosotros, para entrenamientos, dependiendo un poco del césped en el que fueras a jugar ese fin de semana. Si era artificial, pues la mitad del campo es de césped artificial, la otra mitad era césped natural. Entonces bueno, dependía un poco de dónde fueras a jugar, sí que pues entrenabas en esa superficie para acostumbrarte un poco. La verdad que a nivel de eso tiene cosas espectaculares. Bueno, la verdad hay que seguir hablando un poquitín más con Diego, ¿no? Diego es el portero, como acabamos de decir al principio de esta entrevista, del Real Juventud de Trubia. Está aquí en Navia, jugando este partido oficial, el último de la temporada para el Navia, no para el Real Juventud de Trubia, y hablamos de su pasado, ¿no? Está en el Real Madrid, como acaba de decir él, 2 años en el juvenil. Bueno, y claro, la gente podrá decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con
el partido que está jugando aquí en Navia? Bueno, pues muy fácil, porque este portero que estamos viéndolo aquí en las cámaras, pues su madre es de Godella, Godella, parroquia de Miudes, concejo del Franco. Lógicamente, oye, si jugases alguna vez en el Real Madrid grande sería realmente histórico para el concejo del Franco y para ti y tu familia, claro. Sí, hombre, hubiera sido, ya era casi, siendo un cadete, cuando era cadete ya venía al pueblo y la gente siempre me paraba, me hablaba, me preguntaba. Era un poco, quizás, famoso entre comillas porque bueno, al final cuando un chaval, un crío de un concejo como el Franco está pues jugando en el Madrid, supongo que eso al final es una situación que no se da muy a menudo, al igual que mi padre es de Oneta, o sea, del concejo Villallón, y bueno, pues sí que era un poco el tema de cuando venía aquí a pasar los veranos, pues sí que se hablaba mucho, y bueno, para mí es un orgullo haber representado a esta zona durante tanto tiempo, ya no solo en Madrid, sino bueno, pues después en Zaragoza, Elche, Almería con el ascenso a Primera División. Fueron muchas situaciones en las que el fútbol pues me fue bien, vamos a decirlo así, y bueno, yo agradecido. Ahora estoy aquí humildemente, tranquilamente, disfrutando el fútbol otra vez, de una manera más relajada y bueno, pues contento, ¿no?, de volver por esta zona después de tantos años. Sí, la última pregunta, Diego, portero del Real Juventud de Trubia. Cuando estabas en el Real Madrid, digamos, en este caso de juvenil y también, como acabas de decir, de cadete, ¿qué futbolistas había en aquella época que después triunfaron? Bueno, triunfaron en aquella época y ahora, porque todavía no han pasado muchos años. Aún coincide con unos cuantos, ¿no? Con Cherichev hijo, Marcos Alonso, Lucas Vázquez, Nacho, que ahora se ha ido a Arabia Saudí, que yo creo, siempre lo dije, siempre me pareció, ya en cadete incluso, me parecía que el nivel como jugador y como persona, pero como jugador era una cosa que se veía que si no pasaba nada raro a nivel de lesiones, porque ya te digo que además a nivel personal es una gran persona, se veía que si no pasaba nada raro era un futbolista que seguramente si no llegaba al Real Madrid iba a llegar alto porque diferenciaba. Ya en cadete era una cosa diferente a lo que veías de normal, y bueno, pues ya te digo, coincido bastante. Todavía, de hecho, por ejemplo, también el entrenador de porteros que yo tenía en aquel momento en cadetes es el entrenador de porteros ahora del primer equipo del Madrid, Luis Llopis, que aún tengo relación con él, de vez en cuando pues si puedo hacerme alguna escapada o algo le hablo para alguna entradita, si puedo, ¿no?, para alguna entrada, o para mi hermana que está viviendo allí. Entonces bueno, sigo teniendo, aunque no sea un contacto directo diario, sigo teniendo aún contacto con ellos todavía. Bueno, queda uno pasmado, ¿no?, con lo que nos estás diciendo, sobre todo para la afición del Real Madrid, ¿no? Bueno, hemos sacado, digamos, el polvo, ¿no?, por así decirlo, de este portero que jugó aquí en Navia ahora mismo contra el Navia Club de Fútbol, que perdió a su equipo Real Juventud de Trubia 3-1, pero bueno, la intrahistoria, ¿no?, que es lo que nos interesaba sacar a la luz de este hombre, de este portero Diego, que es de Godella, su madre, su familia, Miudes, concejo del Franco. Bueno, Diego, esta entrevista la vas a ver tú en tu casa tranquilamente y tu familia, supongo que sea un día muy importante cuando la visionéis. Seguramente, y bueno, pues lo disfrutaremos. Ya te digo que volver por esta zona después de tantos años es agradable, volver a esa niñez que tuve, porque es verdad que a este campo había venido no a jugar, pero sí a ver partidos, porque mi tío, que en paz descanse, hace muchos años fue presidente del club. Entonces sí que es verdad que cuando estaba en Oneta veraneando, en Godella veraneando, cuando había algún partido aquí del Navia, sí que venía con él siendo pequeño, y bueno, pues es, como he dicho, un orgullo volver por esta zona. Es una lástima que no hubiéramos sacado un mejor resultado, pero bueno, al final es disfrutar y pensar ya en lo que nos viene ahora, que bueno, sobre todo es lo que he dicho antes, es lo bonito del fútbol. Muy entrañable la entrevista. Muchas gracias, Diego, portero del Real Juventud de Trubia, por atendernos. Repito muchísimas veces el Real Juventud de Trubia, pero bueno, a mí me tira un poquitín más el occidente de Asturias, en este caso el concejo del Franco. Bueno, no pasa nada. Al final os agradezco el tiempo que hemos echado, os agradezco la entrevista y bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros aquí. Muy amable, muchas gracias. Gracias a vosotros. Sí, seguimos. Estamos aquí en la sala de prensa del Campo del Pardo. Vamos a hablar con el técnico del Navia Club de Fútbol, Suso Fernández. Vamos a hablar de la temporada, ¿no? ¿Cómo ha sido? Unos arranques realmente lapidarios, pero el equipo se movió, la estructura del equipo, la directiva, y prácticamente se ha tocado la miel, ¿eh?
Pues sí, la verdad que después de un inicio tan jodido que tuvimos, porque la verdad que lo pasamos horrible, yo por lo menos, todo el cuerpo técnico, todos los jugadores, que al final somos los que sufrimos, también la directiva, y bueno, no era la expectativa estar tan abajo, pero bueno, por circunstancias, sobre todo por las lesiones que nos lastraron y tardaron mucho tiempo en recuperarse, pues parecía que el Navia estaba sin rumbo, pero no era así, porque estábamos entrenando bien, y era cuestión de tiempo y cuestión de paciencia de la directiva, que la tuvieron, y bueno, conseguimos revertir la situación, y desde la jornada, creo que recuerdo 12, que andábamos con 5 puntos, penúltimos en la tabla, a partir de ahí los números serían, bueno, de llegar a la liguilla de playoff, y al final, bueno, pues una clasificación que al final el Navia, bueno, tiene que dar lo más alto posible, y de no estar en playoff, pues cogemos esa séptima plaza, 49 puntos, 4 menos que el año pasado. Bueno, yo creo que al final es un notable la temporada bajo mi punto de vista. Y el mejor equipo del Occidente, por encima del Vegadeo y del Boal. Bueno, la verdad que no me fijé mucho, pero sí que es verdad que sí, que estamos por encima de los equipos de aquí de Occidente. Al final haces una puntuación de 49 puntos, que no es fácil en este grupo, que era muy jodido. Yo creo que era más complicado que el grupo del otro lado. Date cuenta que Hispano y San Claudio han estado cerca de los 90 puntos, y hay uno que ha quedado segundo. Tineo es un equipazo, Narcea pues ya ves, el Juvencia, fíjate los jugadores que tiene aquí, el Pumarín pues imagínate, Naló equipo de playoff también, ahí estábamos, nosotros también, Juan equipo de playoff, un grupo muy jodido. A las primeras de cambio, el primer partido de Liga 2-6, derrota en el campo del Pardo. Lógicamente había run, ¿no? Había el run. Tú siempre me has dicho por la calle de que no había problema ninguno, que Suso a mitad de temporada volvería nuevamente a incorporarse porque estaba lesionado. Vino también Pelayo, Dani también estuvo fuera del Navia media temporada, y lógicamente cuando, según decías tú, cuando las piezas empezasen a funcionar, el equipo iba a carburar, cosa que así ha sido, ¿no? Sí, está claro que al final, cuando esta gente que es tan importante estaba lesionada, pues bueno, el equipo se resintió, y cuando llegaron, bueno, junto con los demás, pues está claro que el equipo tiró para arriba. Y la primera derrota con el Hispano, ¿qué te voy a decir de Hispano? Es un equipo que es de otra categoría, incluso igual ha estado otra más, ha hecho un temporadón, ha perdido, no sé si 1 o 2 partidos en toda la temporada, y luego ese partido, bueno, aparte de las lesiones, si mal no recuerdas, Carrera en el calentamiento se lesiona, tenemos que salir con un chico que era cadete, casi sin calentar, y el partido se decidió en la segunda parte, descanso íbamos 2-3, pero bueno, son 3 puntos que yo creo que el Hispano los ha sacado casi todos los campos. Bueno, hay que decir que el punto de arranque, por así decirlo, del Navia Club de Fútbol ha sido en Boal, empate a 0 en aquel momento. Había incorporado al Navia a Sergio Labrado. Pienso que la afición naviega, y supongo que tú, me dirás que no, pero bueno, lo que se ve, ha sido un punto de inflexión. A partir de ahí el Navia ha carburado porque había una seguridad defensiva, cosa que todo el mundo veía aquí, que cuando un balón iba a espaldas de tu defensa, había muchísimo run en la grada, ¿eh? Bueno, a ver, sí, el cambio, Labrado se incorpora una semana antes con el Pumarín, que además ganamos allí 1-2. Luego la segunda jornada, ya que juega Labrado en Boal, que hicimos ese empate a 0. Está claro que ahí fue cuando hubo un cambio de dirección del equipo. Al final tocamos fondo y empezamos a resurgir. Labrado es un jugador contrastado, es una suerte tenerlo aquí, es un jugador con una experiencia increíble, y sobre todo me quedo con el compromiso que tiene, que parece un chico que con mucha hambre, con ganas de todo, y eso lo ha transmitido también al vestuario, porque ha hecho un vestuario enorme, y luego en el campo lo habéis visto todos, lo que es capaz de hacer. Es un hombre que sabe perfectamente posicionarse, que no se corta un pelo a la hora de jugar la pelota incluso atrás, en horizontal. Es un hombre que conoce perfectamente a los rivales, y sobre todo sabe jugar en espacios cortos y en espacios largos sin rifar la pelota. Lógicamente con ese comodín ahí prácticamente es conseguir cantar al equipo. Bueno, conseguir cantar tampoco, él tiene mucha experiencia, al final toma buenas decisiones, que es lo que se trata en el fútbol, pensar antes de recibir, pensar dónde están los espacios, dónde está posicionado el rival para ver dónde podemos hacerle daño, y al final él piensa muchísimo con la cabeza y luego ejecuta perfectamente, porque al final es un jugador técnicamente muy bueno, pero sobre todo la manera de leer el fútbol y de entenderlo. Bueno, también se ha incorporado durante la temporada David, que viene del Andés Club de Fútbol, y parece ser que ha encontrado su sitio, ha metido algún gol muy interesante, y naturalmente esa baza también surgió en positivo para el devenir de tu equipo, el Navia Club de Fútbol. Suso Fernández, que es con quien estamos hablando, el entrenador. Sí, claro, al final, bueno, tuvimos la ocasión de incorporar tanto a David, también Pelayo se incorpora en diciembre, creo, más o menos, y bueno, sí que nos ha aportado mucho los dos. David es un goleador, es muy competitivo y estamos encantados con él, y al final yo creo que
ha vuelto a sentirse futbolista y el Navia se ha aprovechado pues de esa circunstancia, porque él ha marcado muchísimos goles en todas las categorías y lógicamente es un goleador. Fue una pena sin sabor, un sinsabor al principio de la competición, muchísimas jornadas que el equipo, como acabas de decir, con 5 puntos ahí prácticamente desahuciado, aunque tú nunca has dicho esa palabra, pero desde luego se veía que si no había un cambio de rumbo la situación iba a ser crítica, aunque tú, insisto, siempre decías que iba a haber un tiempo que mejorar, cosa que así ha sido. Es una pena, si no fuese esos titubeos al principio de la competición, ahora mismo el Navia estaba jugando la eliminatoria de ascenso a Regional Preferente Primera Astur Fútbol y entraría mucho dinero en caja. Bueno, a ver, no se sabe si estaríamos o no, porque al final si arrancas bien a lo mejor tendríamos un bajón más adelante, pero bueno, el bajón que tuvimos al principio fue sobre todo por las lesiones que, bueno, nadie está libre, son cosas que no se pueden controlar, vinieron todas a la vez, encima de larga duración, y hubo que sufrirlo, y hubo que aguantarlo, y sobre todo tener la paciencia necesaria y el compromiso de la plantilla y de los jugadores, que estoy muy agradecido de todos ellos, de la directiva del club, porque creo que al final han confiado en nosotros y al final hemos revertido la situación, y hoy creo que estamos todos orgullosos unos de otros de cómo hemos terminado. Yo no te he visto en ningún momento en esta entrevista, Suso Fernández, reírte, pero seguramente ahora lo vas a hacer, y de oreja a oreja, ¿eh? ¿Ya firmaste la cartulina para la próxima temporada con el Navia? Esa es una pregunta que ahora no viene a cuento. Al final vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar un poco, vamos a quitar todo ese estrés que tuvimos durante toda la temporada y darnos, bueno, nada, poco tiempo, y luego ya tomaremos la decisión adecuada. ¿Va a haber desbandada o no? No puedo decirte ahora, esas son preguntas que no vienen a cuento. Acabamos la temporada, creo que la hemos acabado con un notable incluso alto, y lo dicho, agradecimiento al club, a los jugadores, a todo el mundo, porque creo que al final hemos sufrido como cabrones y ahora toca pues eso, desestresarnos un poco y divertirnos un poco y disfrutar un poco del tiempo que nos queda ahora libre estos días. Bueno, pero algo habrá que hablar con alguno de ellos, ¿no? Con los que consideras tú en vacas sagradas, ¿no? Porque claro, si se va uno y se va otro, pues... Ya te digo que no es pregunta para ahora mismo, es pregunta para un futuro en breve, pero ahora mismo no es pregunta para ahora mismo, ahora toca otra cosa. Balones fuera, Suso Fernández, técnico del Navia todavía hasta el 30 de junio y después Dios dirá. ¿Es así, Suso? Bueno, vamos a lo que te dije, insisto en lo mismo que te dije desde que me estás preguntando, vamos a disfrutarlo, vamos a pasarlo bien, vamos a tener esa cena que tenemos que tener y pasarlo bien, disfrutar un poco estos días que lo necesitamos, nos hace falta. Ha pasado ya el estrés. Muchas gracias, Suso Fernández, entrenador del Navia, por atendernos una vez más, ¿eh? Muchas gracias a ti, un poco cabroncete en las preguntas. Muy amable, muchas gracias, muy amable. Un abrazo, muchas gracias.